8 de junio de 2025, domingo de Pentecostés. Las lecturas de este domingo, que cierra el ciclo de fiestas pascuales con la fiesta del Espíritu Santo, están tomadas la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 11. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 3 y versículos del 7 al 13. Y el Evangelio está tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23. Como hacemos cada domingo, tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos una primera lectura atenta, pausada, de los tres pasajes y pasamos a escuchar los comentarios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban: ¿No son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes, y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 11. El libro de los Hechos de los Apóstoles ha sido llamado el Evangelio del Espíritu Santo, y no ha recibido en balde este sobrenombre. Todo el capítulo 1 está destinado a preparar la llegada del Espíritu Santo. Y después de este texto de Pentecostés que hoy escuchamos, que narra esa venida, todo lo demás va a ser un continuo desplegarse de la acción del Espíritu Santo que gesta, crea, suscita comunidades cristianas vivas. Así que el texto que hoy escuchamos de primera lectura es de alguna manera esencial, porque anuncia la llegada de aquel que cumplirá la promesa de Jesús y será el responsable del crecimiento de la Iglesia, el Espíritu Santo. Cierto lenguaje de plenitud se advierte a lo largo del pasaje. Se cumplen 50 días. La casa está llena. El Espíritu Santo cae sobre todas las personas, que además todas estaban juntas, todas reunidas en el mismo lugar. Todo habla de plenitud. Es en ese marco de cumplimiento definitivo que el Espíritu Santo irrumpe en el mundo. Hay en el texto un acento también de universalidad. Habiendo gente de diversas procedencias, todos terminan escuchando a Pedro hablar como si estuviera hablando en la lengua de cada uno de ellos. Hay incluso quienes sostienen que las 12 naciones nombradas en el texto tienen cierta relación con los 12 apóstoles, que serán responsables de la expansión del mensaje de Jesús en el mundo. Como quiera que sea, hay una intención innegable de totalidad en nuestro pasaje. Para Lucas, la historia está dividida en 3 etapas. El Antiguo Testamento, que él clausura con el relato del bautismo de Jesús y la aprehensión de Juan el Bautista. La segunda etapa, que corresponde a Jesús,
aquel que está lleno del Espíritu de Dios. Y la tercera etapa comienza justamente con la fiesta de Pentecostés. Es la etapa del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que guió la tarea ministerial de Jesús acompañará ahora a las comunidades cristianas primitivas en la expansión del mensaje de salvación. Hay en el texto una especie de confusión entre el don de lenguas propio de las comunidades paulinas, como nos cuenta la primera carta a los Corintios, en la que se hablaban lenguas nuevas, y en cambio el milagro de Pentecostés, en el que cada persona escuchaba a los apóstoles como si hablaran en sus propias lenguas. De cualquier manera, el mensaje es claro. Es a la comunidad cristiana, a la Iglesia, a quien corresponde asumir todas las lenguas y culturas de los distintos grupos humanos para hacerles llegar el Evangelio de Jesús. El modelo de vida inspirado en el Evangelio ha de enriquecer a las culturas, no provocar su desaparición. No son los pueblos los que deben esforzarse en comprender el mensaje de la Iglesia. Es lo contrario. Es la Iglesia la que debe hacer el esfuerzo de llegar a ellos encarnándose en sus culturas. Pentecostés es fiesta de la inculturación. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Palabra de Dios. La segunda lectura está tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 3 al 13. El Espíritu Santo es una fuerza de vida que nos impulsa a vivir en comunidad. En este pasaje, San Pablo usa para hablar de la comunidad cristiana el símil del cuerpo. Un solo cuerpo, pero compuesto de miembros con funciones muy distintas. Así es la obra del Espíritu Santo. No es una comunidad en la que todos somos uniformes, sino que a partir de una fe común y una fraternidad a toda prueba, cada uno de nosotros está llamado a enriquecer la diversidad comunitaria a partir de los dones y carismas que ha recibido. Como parte de una enseñanza amplia, los capítulos del 12 al 14, Pablo se referirá a los dones o carismas. La comparación de la Iglesia con un cuerpo nos sirve para comprender que solo armonizando los dones que todos hemos recibido se construye una comunidad que sea testigo en el mundo de la presencia del Espíritu de Jesús. Compartimos un mismo espíritu recibido en el bautismo. Luego entonces tenemos que hacer el esfuerzo de formar una sola familia de hermanas y de hermanos. Del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. El Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31.
Al atardecer del mismo día en que ha hablado con María Magdalena, Jesús se aparece a sus discípulos reunidos en el cenáculo a puertas cerradas. Ya hay aquí elementos que nos dejan dudas por falta de precisión. María les ha de haber dado el recado de Jesús, pero ¿le habrán creído? No lo sabemos. Quizás sí. 2 discípulos, nos cuenta Lucas, van a regresarse al día siguiente diciendo que esto es cuentos de mujeres, lo repite aquí San Juan. Lo cierto es que el miedo todavía los tenía encerrados. Jesús llega y se pone en medio de ellos. Jesús saluda con la paz. Y detrás de este saludo puede verse el sentido profundo del shalom bíblico, que es mucho más que la ausencia de conflicto, pues condensa todos los bienes necesarios para sentirse pleno, contento, feliz. La persona solo se entiende si se relaciona con los demás. Jesús saluda al grupo discipular entero. El saludo del resucitado comunica los bienes últimos, la salvación de Dios para los suyos. Acto seguido les muestra las manos y el costado. ¿Cuál es la razón de esta acción? Un signo de identidad. Es el mismo Jesús, no es un fantasma. Los discípulos se convencen y se alegran. La alegría sustituye al miedo. Ahora podrán abrir la puerta del cenáculo sin miedo. La resurrección trae alegría y seguridad. Entonces, cuando ya están seguros de la resurrección, Jesús les comunica su misma misión. Por eso sopla sobre ellos, recreándolos como lo hizo el Padre en la creación, según cuenta Génesis 2:7. Pero ahora se trata no solo del aliento vital, sino del Espíritu Santo que regenera a los discípulos y los hace aptos para aquello que el Maestro les regalará, el poder de perdonar o retener los pecados. Más tarde, la reflexión de la Iglesia insistirá en una de las funciones importantes del Espíritu Santo en nuestras vidas: convertirnos en imágenes del mismo Jesús, en testigos suyos en el mundo. Es un don que trabaja en nuestras personas a pesar de nuestras debilidades y en auxilio de ellas, hasta que lleguemos a la estatura de aquel que por nosotros murió y resucitó. Ese es nuestro destino, llegar a ser como Jesús. Una antigua leyenda pone al artista Miguel Ángel en la plaza de su pueblo natal, mostrando a la multitud una escultura cubierta de una sábana. Cuando tira de la sábana, los aldeanos asombrados ven solamente una piedra grande sin forma alguna. Pero Miguel Ángel replica: «Este es el David, solo falta que yo le quite lo que le sobra». Esta imagen nos sirve para comprender la acción que realiza en nosotros el Paráclito, nuestro abogado defensor, el Espíritu Santo. Moldear en nuestros corazones la imagen de Jesús, hacer que lleguemos a la medida del hombre perfecto. No hay llamado más excelso que los seres humanos hayamos recibido. Hoy, en la fiesta del Espíritu Santo, agradecemos este don y nos comprometemos a colaborar con su acción transformadora en nuestras personas y también en el mundo. Hasta aquí los comentarios de las 3 lecturas de este domingo de Pentecostés. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos un segundo repaso atento, pausado de los 3 pasajes, esta vez en oración, y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.